de La Guaira. Desde allí, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Hoy, lunes 29 de diciembre, el último lunes de este año 2025. Un saludo para quienes a esta hora nos sintonizan en DITU de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Con mucha expectativa ya les voy a contar qué se sabe sobre el anuncio que hará esta noche el presidente Gustavo Petro frente al aumento del salario mínimo para el año entrante. Todo apunta a que sí sería un controvertido incremento del 23%. Antes, noticias en desarrollo a esta hora en Colombia y en el mundo, una agenda cargada de noticias, no parece fin de año, está en pleno desarrollo la actividad de la rama judicial y hablando de polémicas, hay una decisión muy controvertida, acaban de ser dejados en libertad 3 de los involucrados en el desfalco del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ministerio de Defensa, desfalco tasado en más de 32 millones de dólares. Los dejó libre un juez a 3 de los implicados, eso sí, continúan vinculados a la investigación. ¿Cuáles fueron los motivos? Kalila Peña. La juez 131 penal municipal con función de control de garantías decidió dejar en libertad mientras avanza el proceso judicial a 3 de los presuntos implicados en el entramado de corrupción que habría direccionado de manera irregular el contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército Nacional. La decisión cobijó al exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora, al exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades del Ministerio de Defensa, Diego Alejandro Manrique, y al coronel Julián Rincón, adscrito a la Brigada de Aviación número 32 del Ejército Nacional. La juez consideró que pese a los señalamientos formulados por la Fiscalía, no se acreditaron antecedentes ni factores que permitieran concluir que los procesados representan un peligro para la sociedad, razón por la cual negó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad. A esta hora, la Fiscalía presenta recurso de reposición y apelación. Kalila, gracias. 1:03 p.m. Hablamos de la salida masiva de miles de viajeros por las terminales, por las vías del país, los trancones habituales de fin de año en la autopista sur, por ejemplo, saliendo de Bogotá, y también lo que pasa en los aeropuertos de Colombia. Nicolás Rodríguez, ¿cómo avanza a esta hora la salida de las principales ciudades de los viajeros, hoy 29 de diciembre? Ricardo, buenas tardes. Pues ya no hay congestión vehicular sobre la autopista sur ni la calle 80, donde esta mañana se registró esa masiva movilización de pasajeros y además de vehículos particulares y privados sobre la carretera. Mire, en cifras entregadas se puede confirmar lo siguiente. Solamente este fin de semana se movilizaron 155.278 personas desde las 3 terminales y se espera que por lo menos para hoy, 29 de diciembre, viajen 38.800 pasajeros en 3.400 vehículos, por lo menos desde la terminal del Salitre. Se espera además que por lo menos en las 3 terminales que tiene Bogotá, la del Salitre, la del norte y la del sur, se movilicen más de 155.270 pasajeros. La Secretaría de Movilidad precisamente esta mañana habló de la salida de Bogotá. Ella dice que hay normalidad para salir a las carreteras del país. Sin embargo, en videos también quedó registrado ese monumental trancón, por lo menos para salir a municipios Girardot y para los del departamento del Tolima. Hubo en los corredores principales de salida, pues hemos podido tener unas condiciones, digamos, fluidas en términos generales. Se han presentado algunos siniestros que han hecho, digamos, que haya un estrés adicional en algunos de los corredores, pero en términos generales... Ricardo, cifras también confirman que más de 25 millones de vehículos han pasado por los peajes del país, pero hablemos ahora del transporte aéreo, porque hasta hoy, hasta el 1 de enero, también se han calculado por lo menos la movilización de 2 millones de pasajeros desde las terminales aéreas del país, y por lo menos se espera que para hoy y desde el 19 de diciembre estén saliendo más de 300.000 pasajeros, principalmente a destinos nacionales, y se espera, Ricardo, una movilización de 1.293.910 pasajeros a destinos internacionales. Por supuesto, el día con mayor congestión tanto vehicular como aérea será el 31 de diciembre, el próximo miércoles. Fíjese que a esta hora las aplicaciones, entre ellas Google Maps, me reporta un trancón de 22 minutos saliendo de Bogotá por la autopista sur entre el centro comercial Unisur en Soacha
y la salida hacia una de las estaciones de servicio de Texaco en Chusacá. Es decir, que la congestión saliendo de Bogotá se mantiene a pesar de lo que reportan las autoridades. Hablando de transporte aéreo, hoy el Ministerio de Transporte se quejó de los costos de los tiquetes aéreos, sobre todo en los vuelos nacionales. La ministra dice que no es posible que cueste lo mismo un vuelo Bogotá-Cartagena que un vuelo Bogotá-Miami. Tal vez la ministra no tiene tan claro que ese mercado se mueve por la libre oferta y la libre demanda. Salima Feris. El Ministerio de Transporte solicitó a la Aeronáutica Civil exigir a las aerolíneas que se autorregulen en los precios de los tiquetes durante la temporada de fin de año y adopten un techo tarifario en medio del aumento en la demanda de vuelos nacionales e internacionales. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, advirtió que no se permitirán incrementos desproporcionados en los precios de los tiquetes y cuestionó el comportamiento reciente de algunas tarifas. No puede ser, como lo verificamos hoy mismo, que un tiquete a Cartagena cueste lo mismo que un tiquete a Miami. Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que es necesario aumentar la competencia en el sector aéreo para evitar que pocas empresas concentren los vuelos y puedan fijar precios elevados. Desde el gobierno advirtieron que las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del gobierno nacional. No hay tiquetes para viajar de Medellín a Urabá, vía que tenía 14 derrumbes y tiene paso a un carril en algunos de sus tramos. Alfonso Cárcamo está con los viajeros. Este es el panorama a esta hora en la terminal del norte, justamente ya con este paso a un carril habilitado. Recordemos que el viernes había más de 6.000 personas que estaban estancadas en esa zona de Medellín, precisamente por este daño, y pues ya hoy ven con beneplácito, ven una luz al final del túnel con esa importante noticia que pues todos quieren y lo más importante es llegar a casa a celebrar este último día del año. Mucha gente acá en la terminal, está difícil conseguir tiquetes, muchas personas han venido, incluso han perdido la avenida porque les dicen que ya para este año no hay viajes ya para la zona de Urabá. Solamente están habilitando pues carros para las personas que ya tenían tiquetes comprados y solamente le están abriendo paso a esas personas. ¿Y ustedes qué van a hacer entonces? Va a tocar alquilar un carro aparte particular y pagar más o esperar ya a ver si habilitan algunos buses. Estaremos muy atentos a lo que pase con viajeros que seguramente con el transcurso del día empezarán a represarse en esta zona de la ciudad de Medellín. Alfonso, gracias. Hablamos ahora de la expectativa que esta noche quedará superada en torno a cuál será el porcentaje de incremento del salario mínimo para el año 2026. Esta noche habrá locución presidencial a las 7 de la noche, grabada el sábado, es decir que desde el sábado ya está firmado el decreto del incremento. Está impulsada esta convocatoria, por lo menos para que los colombianos vean la locución del presidente Petro por parte de los ministerios de Trabajo y de Hacienda. Marcela Peña, todo apuntaría a que sí sería del 23% el aumento del salario mínimo. La dignidad se levanta. Firme. Pues Ricardo, hasta con jingle navideño, pósters de Navidad, publicidad de las cuentas oficiales están llamando a la gente para que se conecte a la transmisión de la locución presidencial esta noche, que ni siquiera se titula salario mínimo, sino salario vital, una referencia a los cálculos de la OIT, según los cuales el salario mínimo en Colombia no alcanza para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Ese es el argumento con el cual en el Ministerio de Trabajo se trabajó en un documento de aumento de 23% del salario mínimo. Recordemos, sin embargo, las cifras de la negociación: 7,21% la propuesta de los empleadores, de los empresarios en la mesa, 16% la petición de incremento de las centrales obreras y los trabajadores, 23% la cifra que estuvieron analizando el sábado desde el Ministerio del Trabajo. Esta noche a las 7 sabremos ya cuál es la que queda decretada para el 2026 y también el incremento que tendrá el subsidio de transporte. Muy bien, Marcela. 1:10 el gobierno con jingle, con impulso de sus redes sociales frente a la alocución de esta noche. Cambiamos de tema, hablamos de los combates entre el ELN y las disidencias de Calarcá en el Catatumbo. Más de 1.000 personas confinadas y otras 1.000 desplazadas dejan esos enfrentamientos en las últimas horas. Poco dice el gobierno, eso sí, de esta crisis humanitaria. Richard Quiñones, desde Cúcuta.
Al casco urbano del municipio de Tibú han llegado más de 300 familias al albergue Papa Francisco. En la ciudad de Cúcuta se han recibido 35 núcleos familiares a quienes se les ha entregado kit de alimentación, pero en esta zona de frontera ya no hay albergues. La situación es insostenible luego de una inversión mayor a los 20.000 millones de pesos. Uno de los desplazados que ha llegado a las últimas horas dijo esto a Blue Radio. Salí, digamos, sí, pues una bolsita, eché 2 muitas de ropa y todo se me quedó por ahí botado, los animalitos, hasta el celular por ahí se me quedó todo. Y yo llego aquí a Cúcuta y me topo con la sorpresa de una hermanita que también fue desplazada cuando el paramilitarismo, y desgraciadamente ella falleció en la clínica Duarte. Allá le demos cristiana sepultura. Estoy sin plata y sin nada, esperando la ayuda del gobierno, sí, a ver en qué me pueden ayudar. ¿Qué le han dado usted actualmente? Hace como 6 meses me dieron un mercadito, allá en la vereda me dieron un mercadito, y hasta la fecha que no me han vuelto a dar nada. ¿Qué están pidiendo usted como víctima en este momento? Claro, pues que digamos sí, que le colaboren a uno con una platica y con mercados también, porque digamos sí, uno sin trabajo y sin nada, ¿cómo hace uno para uno sobrevivir? ¿Quienes quedaron allá están aguantando hambre? ¿En qué condiciones están? Sí, hay gente que están aguantando hambre, que no es así. Luego no hay salida ni transporte ni nada. La gente, todo el mundo sin plata. En los últimos días, 2 vehículos de Ecopetrol fueron incinerados sobre la principal ruta de salida de estas personas confinadas. La situación es compleja y por ahora los líderes y las comunidades están pidiendo que se habilite un corredor humanitario por donde se permita la salida de las personas que están atrapadas allí para que puedan salir del lugar de confrontación o por lo menos puedan ingresar algunos alimentos al territorio. 1:12 minutos, gracias. Richard, hablamos ahora de los quemados con pólvora en esta temporada de fin de año, 949 personas en todo el país. Jessica Gutiérrez. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, durante esta temporada se han registrado 949 personas lesionadas por pólvora en el país, lo que representa un aumento del 14,2% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 831 casos. Del total de los afectados, 298 son menores de edad, una cifra que evidencia un incremento frente a la temporada anterior, mientras que 651 corresponden a personas mayores de 18 años. Ese reporte también indica que hasta el momento no se han registrado muertes asociadas a lesiones por pólvora en esta temporada. Sin embargo, se mantiene la alerta por el aumento de quemaduras graves, amputaciones y lesiones oculares. Y los departamentos con mayor número de personas quemadas son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Santander. Vamos ahora a la localidad de San Cristóbal, esto es en el suroriente de Bogotá. Llegaron las cabinas para poner en marcha el Transmicable en esa zona. Le cambia la vida a casi 500.000 de personas que se van a ahorrar mucho tiempo bajando hacia el sistema Transmilenio para ir a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudio. Juan Andrés Beltrán. Un saludo para todas las personas que se conectan con Blue Radio. Los saludo exactamente desde la estación de Transmicable de La Victoria y me encuentro en una de las 144 cabinas que completan el total de las cabinas, valga la redundancia, que componen este sistema de transporte en el sur de la ciudad. Cada una de ellas, como ustedes lo pueden observar, tiene sistema para monitorear mediante circuito cerrado de televisión, cámaras de seguridad. También cuenta con parlante que va entregando información en tiempo real. Adicionalmente, con sistema de aire acondicionado. Ustedes pueden ver todo esto en vidrio, en plástico mejor, que es transparente para que las personas puedan observar para mayor seguridad. Tiene unas telas en este momento por cuestiones de seguridad y de conservación, obviamente. Las sillas están distribuidas mejor al lado y lado de esta cabina. En total cada una tiene capacidad para 5 personas a cada lado, es decir, total de 10 personas que se pueden movilizar. Y mire, acá están algunas de las indicaciones de seguridad en las puertas que van a abrir únicamente mediante manipulación automática, con todas las restricciones respectivas, con las recomendaciones, por supuesto, que hay que seguir. Y pues así están aquí las 144 cabinas en esta importante obra que ya alcanza cerca del 80% y que según prevé el IDU estará lista para finales del próximo año, reduciendo desplazamientos para cerca de 400.000 personas que viven en esta zona de Bogotá de 35 minutos a tan solo 10 minutos. Juan, gracias. Hablamos de las noticias del mundo.
Hablamos de las versiones encontradas sobre un supuesto ataque de Ucrania a una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky lo desmiente. Hablamos de Hamas, dice que no va a entregar las armas, y también de una poderosa tormenta invernal que azota el este de Estados Unidos. Las noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Según el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con 91 drones una de las residencias del presidente ruso Vladimir Putin en la región de Novgorod. Esto es entre Moscú y San Petersburgo. El jefe de la diplomacia rusa agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños. El ataque fue calificado por Lavrov como una acción terrorista que no quedará impune y anunció represalias contra Ucrania. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que este supuesto ataque a una de las casas de Putin era una mentira, un invento de Moscú para socavar las negociaciones de paz y pretende justificar nuevos ataques contra Kiev, la capital ucraniana. Y hace pocos minutos terminó una llamada entre Putin y Trump. La Casa Blanca dijo que fue una charla positiva, productiva, y Putin le contó a Trump sobre ese supuesto ataque ucraniano contra una de sus casas. El Kremlin informó que Trump estaba indignado por lo ocurrido y dijo que no se podía ni imaginar una acción tan descabellada por parte de Kiev. Moscú aclaró que no tiene intención de retirarse del proceso de negociación de paz con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano. El brazo armado del grupo terrorista Hamas, las brigadas de Al-Qassam, afirmó que no van a renunciar a las armas mientras persista la ocupación israelí y reafirmó su derecho inherente a responder a los crímenes de Israel, al que acusó de haber violado el alto fuego en Gaza. Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y hablar de la fase 2 del acuerdo de tregua que trata precisamente el desarme de Hamas, mientras Israel mantiene el control de más de la mitad de la franja de Gaza. Las brigadas de Al-Qassam insisten en que no se van a rendir, así tengan que luchar con uñas y dientes. Y por último, una nueva tormenta invernal azota el centro y el este de los Estados Unidos con lluvia, vientos peligrosos de casi 80 kilómetros por hora, nieve y hielo. La alerta por esta tormenta, emitida por el Servicio Meteorológico Norteamericano, cobija a 145 millones de personas en Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Virginia, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Cleveland y Michigan. Desde ayer, más de 8,000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos se retrasaron y se cancelaron más de 700. 1:18. Y en deportes, don Juan David Rivera, ¿qué tenemos este 29 de diciembre? Ricardo, hablaremos del gran momento de Luis Javier Suárez, el jugador colombiano que en Portugal la está rompiendo, que participó en 4 de los goles que con el Sporting le ganó 4-0 al Rio Ave por la Liga Portuguesa. También hablaremos de Miguel Ángel Borja, quien llegó a México para firmar con su nuevo equipo. Hablaremos del futuro de Falcao García, ya un equipo en Argentina le dijo que no. Recordemos que el Tigre quiere volver a jugar. Y Di Mayor, quien ya reveló las fechas de la Superliga, el primer título del año 2026 que disputará Santa Fe Junior. Blue, más que radio. Atención. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterina Ávila, periodista del Sistema Informativo de Blue Radio, y les quiero desear unas felices fiestas, una época muy llena de familia, de amor, de reuniones, de viajes, de mucha comida. Espero que pasen un gran momento este final de 2025. Hay una portada hoy en la prensa francesa, en el diario Le Dauphin, un periódico regional, que dice: Ibardot creó a la mujer. ¿Por qué será el título? Jugaban con el título de una de las películas en la que participó. Eterna, dice el periódico La Dépêche, o la Voix du Nord, que es un periódico también regional, dice el fin de un mito. Y es que en realidad Brigitte Bardot era eso, había trascendido más allá de la interpretación de la canción, de sus posiciones políticas, para convertirse exactamente en eso, en un mito. Su noticia, la noticia de su muerte, como digo... Meridiano Blue, el rollazo político con Andrés Carmona. De una forma muy poco usual hay rollazo político activo hoy, 29 de diciembre, don Andrés Carmona, sesionando el Senado, hablando de ascensos en policía y ejército, pero sobre todo intentando hacer debate de control político a la emergencia económica del gobierno nacional. ¿Cómo está, don Andrés? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Hay que dejar claro que esta sesión que está convocada para el día de hoy estaba prevista en el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias, porque al gobierno le cogió el día en la votación y aprobación de los ascensos de policías y militares, que está incluso prevista la ceremonia para las 3 de la tarde. A esta hora que usted y yo
estamos hablando, el Congreso sigue sesionando, sigue debatiendo y votando esos ascensos que tienen su ceremonia de proclamación en 2 horas. Pero mire, el punto clave era que en medio de estos ascensos se iba a iniciar el debate de control político a los decretos de emergencia económica, aunque el gobierno insiste en que debe ser 10 días después de la finalización de la emergencia económica y por lo menos 5 días después de la aprobación de la proposición. El presidente del Congreso, Lidio García, dejó claro que la facultad del Congreso de adelantar debates de control político es en cualquier momento. Escuchemos. Le aclaro algo, el Senado de la República tiene toda la potestad para debatir, para opinar, para revisar, se cumplan o no los días, tiene toda la potestad para hacerlo, sin ningún tipo de problemas. Todos los ministros anunciaron que no iban a asistir. El único ministro que está presente es Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, quien está acompañando los ascensos. Eso sí, dejó claro que una vez que se voten, se retira del recinto. Escuchemos. Es en cabeza del señor ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Y ellos ya colocaron claramente la posición en la cual se requieren los 5 días para contestar el cuestionario respectivo. Y por consiguiente, la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político. Ahora, la molestia del citante Carlos Fernando Motoa es que si en el decreto madre que establece la emergencia económica tiene como principal argumento, o uno de los principales argumentos, la crisis de seguridad, ¿por qué el ministro de Defensa, que es el encargado de la seguridad del país, no da respuesta a esa emergencia? Escuchemos lo que dice Motoa. ¡Qué falta de compromiso! Le tengo que recordar que usted firmó el decreto de emergencia económica. ¿O no fue usted? Fue suplantado. Si firma un decreto, asume responsabilidades. Entonces, mientras estamos en esta discusión, no se han podido votar los ascensos. La ceremonia es a las 3 de la tarde y hay voces que piden que la votación sea nominal, es decir, 1 a 1 para manifestar el voto. Tenga en cuenta, Ricardo y los oyentes, que estamos en sesión mixta, en sesión virtual, es decir, el secretario tiene que leer los 105 nombres de los integrantes del Congreso para que manifiesten el voto, lo que podría demorar, porque son cerca de 40 ascensos, el inicio del debate de control político. Incluso lo que dicen es que podría romperse el quórum y esperar los 5 días para que el gobierno pueda ser citado y participar de la sesión de debate. Ricardo. Andrés, ya vamos a volver a hablar de los ascensos y de la renovación de la cúpula militar y de policía, pero antes vamos a hablar de la otra parte del rollazo político que tiene que ver con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ya se inscribió el comité promotor en el que están participando ahí por los laditos ministros del gobierno. La meta, 2 millones de firmas. Sobre este proceso ya nos cuenta Mateo Piñeros. Sacar adelante la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es una propuesta compleja, más con el panorama político actual. Ya se inscribió el comité recolector de firmas que deberá lograr más de 2 millones de apoyos. Una vez las firmas sean validadas, se necesita la aprobación del Congreso para que la constituyente sea una realidad. El precandidato Juan Carlos Pinzón. La inscripción ante la registraduría del comité promotor de una asamblea constituyente no es solo un trámite, es una amenaza directa a la democracia. Es abrir la puerta a una dictadura. Petro se quitó la máscara. Y claro, su deseo de seguir en el poder. Todo el país está en riesgo. Esto es el libreto del narcocomunismo. Debilitar la ley y cambiar las reglas de juego para poder quedarse en el poder. El presidente Petro aclaró que la constituyente no se hará ni en su gobierno ni en época electoral. El precandidato Juan Manuel Galán. En Colombia no necesitamos una constituyente, necesitamos cumplir la Constitución, hacerla cumplir. El año entrante, Colombia elegirá un nuevo Congreso de la República el 8 de marzo. Ese será el Congreso que con la función constituyente los colombianos elijan para las reformas que el país necesita y que deben ser alcanzadas por el máximo consenso posible.
Solo hasta el 20 de julio el Congreso evaluaría la constituyente y como cualquier iniciativa, el legislativo la puede rechazar. La ley debe ser aprobada en Cámara y Senado. Si llega a aprobarse, pasaría también por una revisión de la Corte Constitucional. Mateo, gracias. Y mientras tanto, hay más de 5.000 funcionarios y contratistas de la Defensoría del Pueblo sin pago. La defensora del pueblo, Iris Marín, denuncia que ni siquiera ha podido hablar directamente del tema con el gobierno nacional. Pablo Arango, usted habló con ella. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Meridiano Blue. Hay preocupación entre más de 5.000 colaboradores de la Defensoría del Pueblo, específicamente de defensores públicos, esos que atienden, por ejemplo, las audiencias preliminares, cuando las personas no tienen un abogado de confianza a los que no les han pagado. Dice la Defensoría del Pueblo que no han llegado los recursos por parte de precisamente el Ministerio de Hacienda. Esta mañana en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el ministro de Hacienda no le contesta al teléfono, que es muy difícil la comunicación con el ministro, y dice que a pesar de todo esto, esperan que en el mes de enero se pueda resolver el pago para más de 5.000 contratistas que en este momento están sin recibir el dinero por parte de la Defensoría. Esto dijo la Defensora del Pueblo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda? No, señor. No, ¿Lo ha señor. llamado? ¿Él le contesta el teléfono? No, muy limitado. Sí, lo he llamado, lo he buscado. A veces me responde monosilábicamente el chat, pero no ha sido posible tener una reunión presencial ni una conversación telefónica. Y es que recordemos que estos defensores públicos que hoy están sin pago en el país, además han tenido históricamente denuncias por la sobrecarga de trabajo. Ha dicho en esta misma entrevista la Defensora del Pueblo que están estudiando la posibilidad de tener alguna solución para la sobrecarga que tienen estos defensores que hoy están sin pago, hoy 29 de diciembre. También la Defensora del Pueblo en esta misma entrevista ha rechazado la situación que ocurre en el Catatumbo y ha asegurado que la Defensoría del Pueblo no ha podido entrar al territorio precisamente por los combates entre las disidencias y el ELN. Y es que justamente esta situación de orden público, no solo en el Catatumbo, sino en distintas regiones del país, es lo que va a tener que enfrentar la nueva cúpula militar y de policía, con el general Hugo López al mando del frente del Comando General. El regreso del ejército al mando coincide con estos desafíos. Felipe García nos cuenta más del panorama que enfrentan los nuevos líderes de la fuerza pública. El general Hugo López asumió el mando del Comando General de las Fuerzas Militares en reemplazo del almirante Francisco Cubides, marcando el regreso del ejército a la jefatura militar tras más de un año en manos de la Armada. López venía de desempeñarse como jefe de Estado Mayor Conjunto y llega al cargo en un momento clave para la seguridad y la estabilidad institucional del país. Nacido en Cali en el 68, el nuevo comandante general ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en el 84 y se graduó como subteniente de caballería en el 87. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa y ha sido profesor militar en Colombia y en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. En su trayectoria figuran cargos como Inspector General de las Fuerzas Militares, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición y director de Sanidad Militar durante la pandemia. También integró la delegación del gobierno en diálogos con el ELN y participó en misiones de paz. López asume en un escenario complejo, marcado por la recta final del actual gobierno del presidente Petro y en horizonte electoral de 2026. Entre los principales desafíos están frenar la expansión del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, entre otros grupos criminales, así como contener la violencia en regiones como el Catatumbo, el Cauca, Chocó y el sur del Meta. A esto se le suma la obligación de garantizar condiciones de seguridad para elecciones libres y transparentes el próximo año. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sintetizado estos retos en 8 prioridades, entre ellas golpear las economías ilegales, reducir homicidios, extorsión y secuestro, prevenir el reclutamiento de menores y disminuir también el desplazamiento forzado. Pero ¿quiénes van a acompañar al general López en esta nueva cúpula militar? En el ejército, el general Roger Gómez Herrera fue nombrado comandante, con el general Jaime Alonso Galindo como segundo comandante. En la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Fernando Silva Rueda asumió el mando acompañado por el general Alfindo Ariza como segundo comandante. En la Armada fue ratificado el almirante Juan Ricardo Rosso con el vicealmirante Orlando Grisales como segundo y finalmente el vicealmirante Harry Ernesto Reina asumió como nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Esta nueva cúpula asume muchos retos, entre ellos, en el último tramo del gobierno de Gustavo Petro,
intentar mejorar los números en rojo en cuanto a protección de líderes sociales. Este año que termina, más de 180 fueron asesinados en todo el país, además de 37 firmantes del acuerdo de paz que fueron víctimas de homicidio. Cristian Correa. La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de los casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios, según lo que explica la Defensoría. Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo con 20 casos, julio con 19 casos y noviembre con 18 casos. Desde enero del 2016 hasta noviembre del 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional. A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz. Blue, más que radio.